Ya puede empezar, doctor. Ok, muy bien. Muy bien, buenas tardes con todos. No sé si la vez pasada cometí yo algún error técnico, ya llevo mucho tiempo en esto. Así que fue una clase dirigida hacia mí mismo, la dicté completamente, así que va a pasar al anecdotario seguramente mío. Vamos a empezar con esta clase, que es muy significativa por muchas razones. Primero porque tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra vocación de médicos, tiene que ver con la dignidad humana, que también es algo muy importante, y tiene que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros, entre los médicos. Tiene que ver con los derechos humanos también, que siempre será eso sumamente importante. Muy bien, vamos a empezar. Es una larga clase, pero yo la voy a tratar de hacer lo más representativa posible y que pueda servirnos, y sobre todo que pueda instruirnos. Tiene como objetivo esta clase no solamente dar información, sino también de alguna manera ser formativa, como todo lo que pretendemos hacer tratándose de estudiantes de medicina. De alguna manera recopilaré en esta conversación algo de lo que ha significado la experiencia de más o menos 30 años como médico y otro tanto más o menos, o mucho menos de estudiante de medicina. Pero compartir los aspectos deontológicos que significa ser estudiante de medicina y luego ser médico y luego ser especialista en alguna de las áreas de la medicina, a través del tiempo y de mi propia experiencia diré de que partimos de conocimientos de ciencia, de esta ciencia que nos invita a encontrar la razón del fenómeno, la causa del fenómeno, desde una perspectiva del observador, de nosotros mismos, al más puro estilo kantiano, haciendo ese recordaris de lo que Kant nos proponía desde una perspectiva de nosotros mismos hacia ver el fenómeno, casi marcando las pautas de lo que luego será la fenomenología. Y luego también en ese giro copernicano que nos plantea Kant, no dejar de vista, no dejar de tener en cuenta a Descartes, a René Descartes, cuando nos plantea lo opuesto, es decir, partiendo del fenómeno, el fenómeno, la cosa esa, es la que nos hace, nos construye. Las dos formas de ver la medicina son significativas para ir entendiéndonos en este desarrollo del pensamiento en nosotros los seres humanos, porque hablar de los aspectos de la dignidad humana y de los derechos humanos es hablar de alguna manera también de la evolución del pensamiento frente al otro, este sentido de la otredad. ¿Por qué nos interesa tanto el otro? ¿Por qué hemos dedicado nuestra vida al otro y entenderlo al otro, ¿no? Eso es sumamente solidario, sumamente altruista, pero también complicado, porque nuestra función, nuestro objetivo vital está en relación al otro, a la salud o a la enfermedad del otro. Por eso es de que hacemos este marco teórico a partir de la dignidad y de los derechos humanos, que viene a ser más o menos ese círculo del cual contiene dentro de ese círculo esta relación entre nosotros y los pacientes, o en ese encuentro clínico, ¿no? El encuentro clínico, como le llamaremos a lo que se llamará la relación médico-paciente clásico, y también la relación de nosotros con nosotros mismos, con nuestros colegas. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? ¿Y cómo debemos ser? El deber y el tener que ser para con el otro, en este caso tu colega.
que ya puede ser tu colega desde que estudia lo mismo y tiene la misma intención. Muy bien, es así como vamos a seguir este derrotero, partiendo también desde como punto central de este marco, si es que seguimos con la metáfora del marco y el contenido, de la enfermedad. Y la enfermedad, eso que nos convoca a atender y que es nuestro motif vital, es algo muy especial en la especie humana. Si bien todos los seres vivos en la Tierra se enferman y de hecho mueren, pero la connotación que tiene para el hombre la enfermedad es muy peculiar, es muy especial, porque no solamente para el médico que vive prácticamente en función de la salud y la enfermedad, en función de curar la enfermedad o pretender hacerlo, sino porque la enfermedad en la especie humana cobra una relevancia que a veces no nos percatamos, no nos damos cuenta de ello. No solamente como un destino personal es la enfermedad, sino como un destino social. No solamente es la construcción de un hospital o de un consultorio médico, sino es todo lo que está inmerso alrededor de ello. Toda la circunstancia y todo lo que previene o promueve la salud, como por ejemplo las estaciones climatológicas, la geografía, la alimentación, la moda, la vestimenta. ¿Acaso nada de eso o todo eso está en función de la salud, de la preservación, del cuidado, del confort, por último? Estamos pensando en la sobrevida en todo momento al darnos cuenta que somos finitos, que vamos a morir algún día. Y ya eso le confiere una particularidad a la enfermedad. Ocupa un altísimo porcentaje de los negocios, de la economía, de las políticas, de los estados, de la intención humana. La educación misma está en función de la enfermedad o de la salud. Por todo ello, cobra una relevancia muy importante, pero esto nos obliga a ver cómo la conducta humana frente a esta enfermedad, frente con este marco teórico que significa la dignidad y los derechos humanos, ¿cómo es que se nos confiere esta postura de analizar el comportamiento ajeno, de observarlo, de avalarlo o de criticarlo? ¿Cómo es que desde que el ser humano construye la civilización hace más de 5.000 años atrás, cómo es que nos fijamos tanto en el comportamiento propio y ajeno? Ahí surge la filosofía justamente como la axiología, cuando atendemos y observamos las conductas humanas. El ser humano ha hecho especie de ensayo psicológico del comportamiento porque se da cuenta primero que es finito y va a morir, como lo dijimos hace un momento, pero también se da cuenta de que por momentos el ser humano puede dar muestras de solidaridad, puede dar muestras de humanismo, pero también es un odiador que destruye, que hace guerras, que quita, que asesina y que es más capaz incluso de autoaniquilarse, de suicidarse o de matarse. En esa gama de comportamientos humanos estamos los observadores y dentro de ellos este grupo que decide ser un acucioso observador para prevenir las enfermedades como es el médico. Pues bien, de esta axiología deviene la ética, que proviene, como ustedes ya lo han oído en este curso más de una vez, del ethos. El ethos que significa, entre otras cosas, el hogar, el hábitat, y que nos recuerda a Ortega y Gasset, a don José Ortega y Gasset, el filósofo español, cuando nos promueve o nos invita a pensar de que no solamente soy yo, sino soy yo y mi circunstancia.
Y si mi circunstancia está bien, yo estoy bien. Y si mi circunstancia no está bien, yo no estoy bien. Eso quiere decir de que no solamente es mi bienestar, no solamente es mi salud, también es la de mi entorno, también es el ordenamiento de mi hogar, de mi ethos. Y la ética guarda relación con esta otredad. Los otros son importantes para que yo esté bien también. Y eso tiene que ver con la dignidad y los derechos humanos en el sentido de que la dignidad empieza por la dignidad que tenemos de nosotros mismos y de los derechos humanos que defendemos en nosotros mismos también. Entonces, diremos de que la actividad sanitaria se basa en este trabajo multi e interdisciplinario. No es posible desarrollar una actividad aislada, no es posible hacer esta medicina que pretendemos aislados del resto de personas y no establecer una relación dialógica, como no es posible hacer una elaboración del comportamiento ajeno solamente desde mi punto de vista. Cuando eso ocurre y entramos en ese aislamiento, en ese ensimismamiento, y la comunicación con nuestros colegas no obedece a ese preguntar ¿qué me aconsejas que haga yo o qué harías tú en mi lugar frente a este paciente? Y ahí viene esta interacción necesaria que sociabiliza nuestra profesión, porque dependemos mucho de la experiencia de los que nos han antecedido y también de los que viven con nosotros y que han aprendido junto con nosotros, porque el famoso punto de vista significa no solamente mi sapiencia y mis conocimientos, también significa de que reconozco que puedo yo equivocar, puedo yo errar. Por eso que la axiología, analizar el comportamiento ajeno, mucho implica también el referente no solo de tus colegas, sino aquí la importancia de tus maestros. Cuando un alumno rinde respeto a lo que le han enseñado, significa que está bien enseñado y significa que tiene esa estructura que le va a permitir seguir adelante. Pero cuando ves a un médico que se engrandece frente a su conocimiento y alardea y descalifica, allí es donde lo formativo no fue. Pasó de largo y solamente fue informativo. Y ahí hay una responsabilidad compartida, pero mucho más de la persona, de este médico que pretendió serlo, pero que falló en su formación. Muy bien, todo esto nos lleva a Edgar Morin. Edgar Morin nos habla de la complejidad, como hay complejidad para entender el suicidio, por ejemplo, o la misma psicopatología en los seres humanos contemporáneos. La teoría de la complejidad es una teoría que nos ayuda a entender o a instrumentar el recorrido del pensamiento para poder llegar a conclusiones que ya de por sí son complejas, como dice. Y esto es, de alguna manera, elaborar métodos para poder usar este pensamiento y tenga un recorrido que le permita llegar a cierta conclusión. En el caso del análisis, por ejemplo, de la dignidad humana, de los derechos humanos o de la deontología, ofrecen algunas dificultades que dependen, primero, del tiempo, del espacio, de la época, de la circunstancia, de la universidad formadora, del país donde te formaste, de tu etnia, de tu cultura.
del grado de información que hayas recibido de acuerdo a las limitaciones o bondades de tu espacio, de tu propia familia y de tus aprendizajes previos. Y solo menciono lo más obvio, porque hay otros elementos más que devienen en eso, como la caracterología, el carácter y el temperamento que denotan la personalidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta complejidad hace de que desarrollemos habilidades también para aprender a aceptar que algunas cosas son cambiantes en el tiempo y las podemos ir adaptando de acuerdo a algunas circunstancias. ¿Bien? Muy bien, entonces, las buenas relaciones entre el grupo de salud, entre nosotros mismos, son trascendentales para poder llevar a buen puerto nuestra asistencia. Pero, ¿qué derroteros podemos seguir para desarrollar ello? Vamos a hablar de eso en una manera referencial, pero partiendo de la relación esta que tenemos y que hemos aprendido en más de una clase, de la relación del encuentro, el encuentro terapéutico o el encuentro clínico, que Pedro Laín Entralgo habla de la relación médico-paciente. Y que solamente haré la referencia breve de que este encuentro con nuestro paciente es un encuentro que maneja el concepto de urdimbre, es decir, que se entrelaza y que obedecería, como en algún momento ya lo hemos mencionado, según Pedro Laín Entralgo y Rolf Carvalho, a una teorización que parte desde algo que puede ser ontológico, que puede ser genético inclusive, o podemos ver desde la perspectiva de la psicología evolutiva, en el sentido de que esta indefensión con la que nace el ser humano, que es lo que en parte condiciona nuestra razón de humanos, nacer antes de tiempo, que en la teoría evolucionista, si se permite, se dice que el ser humano desde que se pone en dos pies y se convierte en bípedo, cambia toda su estructura. Desde el momento en que su agujero magno, del cual emerge la columna vertebral, se posesiona en una región mucho más central para guardar el equilibrio necesario y la bipedestación se pueda llevar a cabo, permite que los músculos de la faringe, de la laringe y de la glotis se acondicionen de una manera tal que determinan una mayor movilidad fonatoria, por supuesto. Es decir, que el ser humano es el único que puede emitir una variedad de tonos en la voz, y esto se debe a que esta evolución que nos permite tener un agujero magno, no posterior, no muy anterior, sino en el medio, en vista de que somos bípedos, con un par de oídos internos que se han desarrollado para guardar el equilibrio en esas dos plantas de los pies y no caernos a los costados, esa evolución tan extraordinaria, llamaremos así, nos ha permitido tener los músculos de la garganta, por llamarlo generalmente, o la glotis, o los músculos fonatorios libres para emitir una variedad de sonidos que nos han permitido diferenciarnos de otros primates que, teniendo estructuras similares, jamás podrían emitir la variedad de sonidos que de alguna manera ha desarrollado el lenguaje, esta gran capacidad de codificación que tenemos, de decodificar más que codificar, de decodificar y poder de esa manera sobrevivir ante la indefensión. Pero esta bipedestación nos ha pasado algunas facturas, como el cambio en las articulaciones, sobre todo en las caderas, y el acortamiento de la pelvis en la hembra, porque
Ustedes habrán visto caminar a un chimpancé con gran dificultad y balanceo para mantener su peso y con poca posibilidad de sostener esta bipedestación por mucho tiempo por ser antinatural para su estructura. Entonces, la bipedestación, si bien se puede lograr con entrenamiento en algún animal temporalmente, es casi patrimonio de nuestra especie, pero este acortamiento del canal del parto hace que nazca antes de tiempo el bebé humano, aún quizás no humano en proceso de serlo, en esta evolución que estamos llevando a cabo en nuestro discurso, histórico. Y este nacimiento obliga a la prematureidad, es decir, a nacer antes de tiempo, porque no hay ser más indefenso que la especie humana al nacer. Si comparamos con un orangután, un chimpancé o cualquier otro primate, el ser humano es mucho más indefenso. De hecho, nace sin pelo. De hecho, nace sin ver, sin hablar, sin gritar y sin sentir. A lo mucho puede oír y nada más. No puede asir. Tiene el reflejo palmar de prensión, pero no se puede asir fácilmente de la madre. No puede sostenerse. Y si naciera sin ayuda, caería al suelo. Entonces, esa indefensión obliga a los cuidados muy prolijos de la madre y sobre todo del padre, porque habiéndose tenido un embarazo de 9 meses, que parece largo, pero ya decimos que ha sido con prematureidad, le confiere la indefensión, un movimiento brusco y se desnuca ese bebé. Un movimiento tosco, entonces puede morir. Y si no se le abraza y se le cobija, moriría por hipotermia, aún en épocas de climas cálidos. Esa indefensión se llama entonces ese estado de prematureidad, ese instinto diatrófico tutelar que desarrolla la madre para proteger a la cría. Instinto diatrófico tutelar le llaman porque esa delicadeza con que se coge al bebé para no desnucarlo o para cubrirlo terminará convirtiéndose en una ternura. La ternura que fue la fuente base de lo que luego se convertirá en el germen del amor. Y son sentimientos sumamente humanos. Y eso a raíz de esta teorización que nos propone Laín Entralgo, Rolf Carvalho, entre otros evolucionistas. Bien, y a partir del amor se gestará también esta necesidad de la interacción con los demás. El lenguaje ya es un elemento gregario que nos hace convivir en grupo porque nos permite comunicarnos no solamente con señales, sino también con lenguaje. Y el lenguaje también nos ofrecerá algunas facturas negativas, porque el hecho ya de hablar también es generador de parte de este desarrollo cognitivo, incluyendo la corteza prefrontal y la función ejecutiva, ya conscientes de nuestra finitud, de nuestra muerte. Entonces desarrollaremos una neurosis, pero el factor previo a la neurosis es civilizarnos y neutralizar o reprimir nuestros instintos, diría la teoría psicoanalítica. Entonces, a mayor civilización, mayor represión, y a mayor represión, mayor neurosis, y a mayor neurosis, mayor sintomatología, la angustia, la ansiedad, que es también de un espectro humano, sin descartar que también puede ocurrir en animales ello. Bien, con este asunto vamos a hablar de este marco conceptual y hemos mencionado a Kant como el elaborador de algunas hipótesis, algunas teorías que nos permiten desarrollar conceptos éticos para podernos evaluar y ver el comportamiento ajeno, algo muy importante para sostener la salud.
la salud en los seres humanos y sobre todo en la medicina. Este imperativo hipotético, el imperativo categórico, esto como es la ley moral y la ley universal, nos sienta algunas bases, como mencioné hace un momento, para el desarrollo ético, porque todo este discurso tiene como fin la ética o deontología, o cómo nos tratamos o cómo nos vemos nosotros a los colegas, al grupo sanitario, y cómo tener un mejor desenvolvimiento con un solo objetivo: mejorar la calidad de la atención. Desde que aprendemos la medicina en la universidad, nuestro objetivo es cómo brindar una mejor atención a nuestros pacientes, una mejor calidad de la atención. Muy bien, este comportamiento de los profesionales de la salud tendrá que enmarcarse en esas complejas interacciones que desarrollamos a lo largo del tiempo, y cómo esto puede influir directamente en lo que mencionaba la calidad, cómo atender mejor. En esta pandemia se pone a prueba ello cuando muchas veces dejamos de atender presencialmente al paciente y de pronto se impone la atención por la teleconsulta, por ejemplo. Y uno se cuestiona y dice, ¿esto es lo mejor que le puede pasar al paciente? Está bien que lo atienda por teléfono o por una Zoom o a través de estas conversaciones que la tecnología nos permite. Y uno se preguntará también, si no fuera así, fuera presencial, y si nos dejamos llevar por las especialidades, por ejemplo, en psiquiatría, ¿cómo atenderías mejor a tu paciente? Yo me lo pregunto desde una perspectiva ética también. Y cuando me imagino la atención en un consultorio, yo con 2 mascarillas, quizás una careta también, o con un atuendo o un distanciamiento del paciente. Y el paciente, que puede ser un niño con 2 mascarillas, que a las justas veo los ojos y que tiene un distanciamiento y a la vez tiene una angustia de infectarse, si no es él, que es un niño adolescente, lo tiene el padre o la madre o el abuelo que le acompañó a la consulta. ¿Cuál preferirías? Esta visión del rostro a través de la teleconsulta o esa visión directa en persona a través de toda esa parafernalia que implica la atención bajo el tema del confinamiento y de la pandemia. Y allí es donde la axiología, la ética misma, nos permite ver qué es lo más justo, qué es lo que no permitirá la maleficencia, qué es la beneficencia, cuál será la mejor forma de atender a este paciente desde el aspecto hermenéutico, desde el aspecto dialógico, desde el aspecto principialista. Muy bien. Y con ello, la relación, como hemos dicho, de nuestros colegas, que también desde un punto de vista ético sabemos de que es reflexivo. No llegamos a conclusiones tácitas ni demostrables con las evidencias de una investigación, que sí se puede hacer. Pero esto es reflexivo y lo que es esta clase también es una invitación a la reflexión de cada uno de ustedes y mía también, por supuesto. Y empezaremos por decir en este recorrido del deber y cómo ser, cómo deber y cómo hacer frente a tus colegas. Yo diría que en principio no es que yo diga cómo debe ser ni cómo tiene que ser, con esa autoridad de que mi experiencia debe ser aplicada a tu experiencia. Eso tampoco tiene un sentido. La reflexión vendrá a ser porque yo pondré sobre la mesa algunos conceptos que tú tomarás, si decides hacerlo, y los evaluarás y los reflexionarás y agregarás o modificarás de acuerdo a tus experiencias. Y creo que en la universidad, en lo académico, eso es válido cuando construyes tú tu propia reflexión al respecto.
solamente partiré de algunas áreas muy básicas y de allí el diálogo y la conversación entre todos nosotros para llegar a un mejor deber ser o tener que ser. Uno de ellos es que en principio le llamaremos así ya que mencionamos los principios éticos, pero en principio diremos de que trata a tu colega como quieres que te traten a ti. Y eso va no solamente en este asunto de la medicina y de nosotros los profesionales de la salud. Obviamente se refiere en todo y de ahí nos remitimos al marco de esta conversación de los derechos humanos y de la dignidad humana. Porque hablar de derechos humanos y de dignidad humana siempre será una invitación a que dentro de esta evolución también conceptual, los derechos humanos que surgen como una carta o declaratoria después de una guerra mundial, que fue la segunda, y que proponían entre 20 y 30 estamentos o decálogos, por llamarlo así, el cómo ser y cómo deber, y que de alguna manera eran extraordinariamente verídicos, reales, auténticos. El derecho a la identidad, el derecho a la felicidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho al respeto, el derecho a que tus ideas las puedes mostrar y decir cuando tú quieras, y deben ser respetados, y deben ser aceptados, y deben ser oídos. Todo eso también hay que decirlo desde una perspectiva crítica, que aún con esa declaración de derechos que no han cumplido aún los 100 años, muchos de ellos no se han respetado, no se respetaron antes, no se respetan actualmente y podemos anticipar que en un futuro inmediato todavía no se respetarán porque sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo corrupción y sigue habiendo violencia, ¿no? Entonces también es cuestionable que puede haber declaratorias, puede haber cartas, informes, puede haber posturas éticas, pero no son suficientes para que la realidad nos diga que sí funciona. El ser humano puede modificar su estructura moral, como lo hemos visto a lo largo del tiempo. Los principios éticos siempre quedarán, pero la moralidad puede tener variantes en el tiempo. El suicidio, por ejemplo, en las épocas, en los primeros años del cristianismo, no tenía la visión que ahora tiene. Pasaron como 400 o 500 años para que se sancionara el suicidio como un pecado mortal. Antes de eso, los primeros cristianos, bienvenida era la muerte. Y muchas veces era el ahorro, el trámite burocrático de vivir para llegar a la eternidad. Así que buscaban la muerte y la propiciaban y se enfrentaban a ella. Y entonces la misma Biblia menciona 4 episodios de suicidio, pero no lo sanciona, simplemente lo describe. Vemos cómo eso cambia a partir del siglo V, del siglo VI. Constantino declara esto como un pecado. San Agustín también lo declara así, y Santo Tomás de Aquino también. Entonces la censura del suicidio va cambiando en el tiempo, porque antes de ello los donatistas, por ejemplo, la proponían el suicidio y lo exigían. Si tú no me matas, yo te mataré. Así que proponían y obligaban a ser asesinados para de esa manera tener el cielo. Igualmente pasaba con los nórdicos, los normandos, que la muerte en batalla significaba
la fiesta infinita con Odín en el cielo. Por lo tanto, proponían siempre su muerte en las batallas, y la proponían y la buscaban. Todo eso ha ido cambiando con el tiempo y vemos cómo se transforma en algo condenatorio, ¿no? Bueno, la confianza, para empezar con estas frases que son tan significativas. El hecho ya de confiar. Si tú confías en tu colega y él confía en ti, ese es un camino de entendimiento muy valioso, honorable y respetuoso. Cuando la confianza surge y tú confías en el pensamiento y en las ideas y en los aportes de tu colega, entonces él se va a sentir muy bien y tú también. La autenticidad en esta relación de confianza es importantísima para que realmente sea una confianza. Cuando logras eso, no solamente tienes un colega, sino también probablemente a un amigo. Y un vínculo de confianza es uno de los vínculos más imperecederos. Desechar algunas de las informaciones. Cuando alguien te habla mal de otro colega y de pronto ves que tiene una crítica que no es saludable, deséchalo. Desechar significa no lo oigo, no lo acepto. Y se puede educar al respecto. Eso es muy importante porque generalmente cuando alguien trae información de otro, no es para cuidarte o ayudarte, generalmente es para reforzar la crítica. La celebración es también importante y cuando haya motivo, celebrar no significa la fiesta infinita, la fiesta sin medida. Celebrar significa conmemorar. Y eso desarrolla algo que también es importante, el sentido de pertenencia. Cuando un servicio celebra o un departamento de medicina celebra, es simbólico esto de celebrar porque es como decir nos unimos. Y esto es algo de aquí es nuestro, ¿no? Esta convivencia la hacemos nuestra. No hay nada mejor para un servicio, para un área y para tu salud también esa participación. No evites participar, no hagas evitación de eso, más bien acéptalo. Más allá de lo profesional, es decir, es posible desarrollar actividades, tanto tuyas como de tus colegas, que no solamente los vinculen al plano médico. Por eso es de que el dicho famoso, el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Es bueno, si es que nos interesa el ser humano, también aportar y apuntar a ese deseo de conocer de otras fuentes. El médico pasa su vida estudiando desde el colegio, tratando de postular a la universidad, y una vez que ingresa, no termina, más bien comienza nuevamente y no para hasta terminar la carrera. Pero ahí no termina todo, luego continúa el estudio para la especialización y allí tampoco acaba todo porque continúa el estudio hasta que te mueres o hasta que puedes hacerlo. Por lo tanto, la sociabilidad muchas veces ha quedado relegada y entonces muchos de estos matrimonios entre colegas o entre personal asistencial se da justamente por esas limitaciones, diremos así. Por lo tanto, es bueno que también coparticipes en algunas otras áreas de la vida. Yo diría que es saludable, ya sea el deporte o el arte o las dos cosas, e incluso algunas otras actividades si es que el tiempo te da. A veces criticamos mucho nuestro corto tiempo que tenemos para hacer cosas, pero generalmente el ser humano se puede dar tiempo para muchísimas cosas, muchísimas áreas y desarrollarlas bien, como tendría que ser. El respeto es una cualidad muy destacable. Yo diría que es una de las principales cualidades que desarrollamos los seres humanos cuando respetas algo. Y cuando no lo respetas o de repente te das cuenta que no respetas absolutamente nada, preocúpate porque algo puede haber fallado en tu formación.
y algo que depende más de ti que de tus formadores, no te olvides de eso. Respetar a tu colega es tan importante como la confianza que le puedas tener, porque ya el respeto significa que lo aceptas. La aceptación significa que tú también necesitas reconocimiento. Yo también, y todos. El asunto es que muchas veces no desarrollas el famoso quiero que me reconozcan, porque tienes miedo a que te rechacen y te digan yo no te reconozco, y eso no va a pasar. Por eso es de que el pedir atención, el pedir reconocimiento en psicoterapia es muy importante y ayuda a la persona a superarse. Cuando el respeto y el reconocimiento, que no son exactamente sinónimos, están presentes, esto es terapéutico desde el punto de vista de la salud mental. En este caso, los médicos no son exceptuados de la enfermedad, del daño en su salud mental. Muchos de nuestros colegas adolecen, y si no son ellos, ojo, son sus familiares. Mucha patología alrededor de la familia del médico, y esto es comprensible porque el médico podría estar prendado de su carrera médica y la familia a un costado. Siempre hay un tributo que se paga por el éxito profesional, ojo, pero no lo paga el profesional que disfruta del éxito que tiene, sino su propia familia, que reclama la ausencia, presente pero ausente el padre o la madre, que también es médico, y hoy en día hay muchas médicas y muchos estudiantes de medicina son mujeres. Yo diría que son más candidatas a ser médicas que los médicos varones. El proceso dialógico, entonces, es muy importante porque si tú quieres tratar algo sin diálogo y simplemente con conductas de evitamiento o conductas de no le hablo o no le dirijo la palabra, ya fue ya. Eso no tiene a buen puerto y me ha pasado y me pasa muy frecuentemente cuando de pronto veo que había un colega que de pronto dejó de saludar. Yo me preguntaba qué pasa, cuál puede ser la razón. Y efectivamente muchas veces pasa de que en el colega o en los colegas también se generan personalidades. Personalidad paranoide, por ejemplo, es frecuente y no se detecta fácilmente. El sujeto no se da cuenta, pero empieza a desconfiar. Es la enfermedad de la desconfianza. Y en el gremio médico puede ocurrir eso por todas las razones que ya les he comentado del tiempo en lo académico, el tiempo de vida pasado estudiando, confrontándose, si es que sabe o no sabe algo, etc. Entonces, es posible encontrar disturbios y patología y pueden ser muy funcionales. Pueden ser sumamente funcionales y tener éxito, ya sea como docentes, ya sea como profesionales asistenciales, pero en el plano personal es un fracaso y todos rehuyen esto. Esto puede ser muy negativo y generar graves dolencias en el entorno, yo escribí un artículo sobre el arribismo, un ensayo, el arribismo en el Perú, que está publicado en la revista de la Almenara, justamente fue mi primer artículo que publiqué en esta revista del Hospital Obrero, y donde, bueno, no existe este concepto, yo lo diseñé, el arribismo, como esta escalada de la persona a costa de otros, pasando por encima de otros y aplastando a otros, ¿no? Y que se ve en la vida cotidiana, no solo en la medicina, y que deja muchos muertos y heridos en el camino, y que vale la pena tomarlo en cuenta para modificarlos, de ser posible, ¿no? Modificarlo y estar atentos a esto. El sentido de pertenencia es un sentido interesante que se da en los seres humanos, más frecuente de lo que ustedes pueden imaginarse. Ya cuando vemos ganar al equipo peruano en el fútbol, de pronto verán cómo la gente grita y
se emociona frente al triunfo, en el sentido de pertenencia, es decir, lo hace suyo el equipo y a los integrantes también. Es esa cuota de afecto que se pone sobre el objeto, sobre las circunstancias, sobre el grupo humano. El sentido de pertenencia también es el lugar donde estudias. La Universidad San Marcos genera mucho eso. Tal es así que muchos de nosotros hacemos cosas y trabajamos denodadamente sin saber realmente para qué será que me esfuerzo tanto. Y es un sentido de pertenencia, es una especie de afecto, es un eros, el eros pedagógico, el eros terapéutico, cuando sientes la necesidad de ayudar a tu paciente para que él se mejore, ¿no? Para que el paciente se mejore más allá de cualquier otro eros que pueda existir en los seres humanos. El sentido de pertenencia se convierte luego en nacionalismo, patriotismo, sentido de identidad, identificación con tu patria, el héroe de la patria. Todo eso tiene que ver con esa diada que se conforma entre la estructura, entre la atmósfera, entre el grupo, entre la circunstancia y tú. Por ejemplo, el sentido de pertenencia del Hospital Almenara, cuando uno se siente casi hermanado con todos los egresados de la residencia de nuestro hospital de psiquiatría y que nos convoca alrededor de una figura que es Carlos Alberto Seguín. Y muchos lo hemos llegado a conocer casi en los últimos años de vida del doctor Seguín, pero hay otros que han convivido con él y son mayores que yo, y otros que ni lo han conocido en vida, muchos años después, como en la generación de ahora, de los médicos jóvenes. Pero todos estamos de alguna manera alrededor de la historia de Seguín, porque él escribió. Ojo, lo importante que es escribir. Lo que no esté escrito deja de existir muy pronto también, salvo algunas excepciones, como Sócrates, por ejemplo, Humberto Rotondo, que tampoco escribió mucho, pero dejó una escuela, mucho recuerdo y mucha formación en la psiquiatría. En cambio, quienes han escrito tanto como Hermilio Valdizán y Honorio Delgado y Carlos Alberto Seguín, que tiene 50 textos, libros, y no solo de medicina, pero también es la figura, ¿no? Paradigmática del personaje. Todo ello es generador de sentidos de pertenencia que, lejos de crear fanáticos de algo, más bien une. Y esta unión es importante para ese diálogo interdisciplinario, ese diálogo con tus colegas, ese sentir que quieres reunirte con ellos, aun cuando sean de la misma profesión, de la misma especialidad. Eso es mucho mejor que donde no se genera sentido de pertenencia y donde todos quieren irse muy rápido, porque se han sentido que no es suyo, que no es de ellos. Y esto es algo que tiene que ver el tiempo, pero también algunos aspectos ya subjetivos de afectos. El intercambio de ideas es sumamente importante y saber escuchar al otro, saber respetar la idea del otro. Y mucha gente puede en esto confundirse. La discusión no significa que quiero imponer mi idea. La discusión no significa que no quiero que tú me digas nada, bueno, no creo lo que tú dices. Antes de que lo digas ya lo descalifiqué. Y esto en medicina se puede dar con mucha facilidad. Mucho tiene que ver también con la jefatura, con los jefes. La salud del jefe, la salud mental del jefe, tiene que ver con la salud colectiva del grupo. Lamentablemente esto se ha visto más de una vez. El respeto nuevamente lo mencionaremos por segunda vez como algo sumamente importante. Respetar significa de que puedo comprenderte. Es lo que pasa con un paciente que puede tener una esquizofrenia muy notoria, muy vista, y que te das cuenta que su delusión, su psicosis es más que evidente. Pero de pronto hay algo que este paciente rescata en su salud,
y que permanece como un núcleo saludable en su cerebro, en su mente, en su corteza. Y esto te genera un sentido de respeto a esta persona extraordinario. Es difícil describirlo, pero cuando la pena que sientes por el paciente, porque pobrecito que tiene una enfermedad así o asá, se convierte en respeto y admiración, inclusive, lo que ocurre muchas veces cuando la paciente, que puede ser un adolescente, y que te das cuenta de que su inteligencia le lleva a tener este cutting, esta autolesión, su inteligencia le lleva a que no se adapte en una sociedad machista y poco justa, y que su inteligencia es la que la deprime, y que habiendo dejado la secundaria en el segundo año, de pronto te da un discurso filosófico, teológico, y que te lo plantea de la manera más racional posible, entonces estás transformando esto que era el miedo a no poderla ayudar, el rechazo a su diálogo confrontativo, se convierte en un respeto y en una admiración a cómo puede haberse preservado bajo esas condiciones. Y en ese momento se transforma y se convierte eso en el eros psicoterapéutico. Es decir, ¿qué sientes por tu paciente? Y lo que era pena, lo que era rechazo, se convierte en admiración y respeto. Y ese es un punto que uno no se da cuenta en qué momento ocurre, pero se da. Y eso es una valoración también. La valoración tiene que ver con el tema de fondo. Volvemos al marco de todo este discurso, que es la dignidad. La dignidad es valorar. Dignos, eso es digno de, eso es valorativo de, lo valoro tanto, valoro esto. Cuando al ser humano se le valora, se le está convirtiendo en digno. Cuando no se le valoraba y no significaba nada absolutamente el ser humano para uno de esos caballeros de esa Londres medieval, donde la oligarquía y los terratenientes y los dueños del poder de esas comunidades que surgían antes del establecimiento de las civilizaciones, los pobres campesinos de la Edad Media no valían absolutamente nada porque eran ignorantes, no hablaban casi y eran una mano de obra reemplazable. Entonces un caballo significaba más beneficio que 20 de estas personas con desnutrición, con ignorancia, con pobreza y que prácticamente balbuceaban. La dignidad allí se había perdido. La valoración del ser humano era por qué me produce en beneficio, y si no me produce algo en beneficio no tiene ningún valor. Entonces, todo eso eclosiona hacia la dignidad, el renacimiento, ¿no? Cuando ocurre este renacer, esta revaloración del ser humano, porque se dan cuenta que el ser humano, aún con su ignorancia, puede construir desde puentes, edificios, catedrales, castillos, también puede hacer arte, puede hacer el David de Miguel Ángel, puede hacer la Capilla Sixtina, puede hacer el Moisés, puede hacer las obras de Rafael o de Leonardo da Vinci, o puede escribir la Divina Comedia como el Dante Alighieri, o escribir también como William Shakespeare, y llevarnos a una metafísica del pensamiento más allá de lo que uno se imagina y podernos transportar en la narrativa del discurso, del poema, de la poesía de Virgilio, trasladarnos a otros confines de la imaginación. Todo eso es el humanismo y todo eso replantea el valor del ser humano y con ello la dignidad, ¿no? La dignidad humana. Bien. Entonces, todo esto nos lleva a tener de por medio esta necesidad de cuidar. Cuando tú cuidas tus cosas es porque las amas. Cuando tú descuidas tus cosas y tu propia salud es porque no has desarrollado ese afecto.
El afecto por el otro, por tu colega, cuando lo logras apreciar a tu colega, a la doctora, al doctor, a tus jefes, aún aceptando sus defectos, sobre todo eso, porque el verdadero afecto es cuando te das cuenta de que pese a sus defectos es encantador, es entrañable, pese a sus defectos es un buen profesional, pese a sus defectos es un buen padre, pese a sus defectos es un buen especialista en psicosis, en esquizofrenia o en cirugía o en endocrinología. Y entonces empezamos a ser tolerantes y humanos, es decir, no podemos esperar que todos sean perfectos, eso es imposible. Entonces, el cuidar de esa relación es como el sembrar ese afecto, ese cariño, esa planta que hay que regar continuamente. Ojo, tú no puedes ser amigo y conservar la amistad de alguien a quien nunca ves, nunca saludas, nunca lo llamas y simplemente lo tienes en algún rincón de tu memoria. No esperes de que el día que te vea te diga, oye, que te quiero mucho, ¿no? Porque si no has cultivado nada, ¿qué piensas cosechar? Luego, el aprendizaje, ser abierto a aprender, ese es nuestro pan de cada día. La filosofía de Kierkegaard o la filosofía de Martin Heidegger o la filosofía de, ahorita no tengo de Pierre Derrida, nos dice, al final el ser humano viene a este mundo a dos cosas, la búsqueda por la felicidad y a aprender. Después de eso no hay más. A aprender y buscar tu felicidad. Ese es el objetivo del ser humano. Aprender, porque si tú aprendes te vuelves una buena persona si aprendes bien. Y aprender significa también no solamente desarrollar afectos, sino también estabilizar a los que están a tu alrededor. Y evitar algunas cosas que son nocivas. Muchas veces yo he estado envuelto en una conversación de amigos, a veces médicos, pero muchas veces de otros gremios, pueden ser arquitectos, pueden ser de cualquier otra carrera, pero que de pronto se torna en el famoso chiste misógino, o cuando se hace mofa de los defectos de otros, que es en el Perú eso es muy, muy propio, y de pronto estás inmerso en ello y sigues la corriente y de pronto estás capturado. Y sigues en este lenguaje civilino, artero, crítico y destructivo hasta cierto punto, pero bajo el peso del diálogo ameno. Pues date cuenta que la misoginia, que es el odio hacia todo lo que se refiere a la mujer en el sentido negativo y que no es producto de los hombres, ni tampoco es el significado del machismo. No, es algo un poco más profundo y más cultural y que muchas veces está en la cultura en forma inconsciente. Pues apártate de ello, evítalo, ¿no? Y trátalo, porque lo que es un conflicto hay que tratar, el tratamiento. Por eso que en la medicina mucho hablamos de tratar. Cuando hay una situación en ti que descubres que no te está ayudando, trátalo. Se llama tratar, no solamente curar la enfermedad, sino también trato el problema y busco la solución del problema. La tutoría nos ayuda mucho a mejorar lo académico, pero la mentoría nos ayuda a mejorar a la persona. Y la mentoría es lo que se propone en las universidades para poder ayudar a los alumnos a que desarrollen no solamente sus conocimientos, sino también el desarrollo personal. Y eso se utiliza en las grandes universidades, las más famosas como Harvard, como Stanford, como Cambridge, y que en San Marcos muy bien se debería hacer. Me han invitado muchísimas veces para hacerlo, para desarrollar la mentoría como curso, como diplomatura, no sé cuál es y me parece que es muy necesario.
aunque también el tiempo es difícil. Y por último diré la comunicación, que no es sino esto que estamos haciendo ahora, comunicarnos, o en todo caso, yo lo comunico, ¿no? Comunicar significa trasladar la información y también la inquietud y también la pregunta y también establecer un diálogo. Lo dialógico en la filosofía es importante para resolver temas de ética. Cuando queremos resolver algo a través simplemente de mi idea, y que otros acepten lo que yo propongo, no estamos comunicándonos. Y hoy en día la comunicación sufre grandes variaciones. La tecnología debería hacernos comunicarnos más, pero lo que hace es distanciarnos más. Ustedes han visto que ya no existen las llamadas telefónicas. Hoy en día todo está escrito en un correo escrito en 2 párrafos. Nada más es eso, ¿no? Ya nadie llama por teléfono a escuchar la voz del otro, porque eso parece que está perdiendo interés o ya no es muy significativo. Entonces, vamos iniciando el final de esta conversación que espero que pueda haber servido y que lamento que se haya retrasado justamente por culpa de la tecnología, diría yo, si es que se puede decir así, para volver al marco conceptual de esta exposición, que es la dignidad y los derechos humanos. Y hablar de la dignidad y los derechos humanos nos llevaría toda una clase y hasta podría ser una semana, sobre todo del primer tema, de la dignidad humana. Yo he tratado de resumir gráficamente el concepto de la dignidad humana, mencionando a los promotores de ello, empezando por Cicerón, y que junto a Séneca establecen este estoicismo, que no es sino una corriente filosófica que a estas alturas del siglo XXI viene a ser la fuente base de muchos sistemas psicoterapéuticos. Y que propone, entre otras cosas, primero el manejo de la angustia, el manejo de la ansiedad y el manejo del odio. El ser un odiador es nocivo para la salud, obviamente. Y esto de los estoicos viene de estoi, con Zenón de Citia. Los estoicos se reunían en el patio ahí entre los pilares de esas construcciones atenienses, griegas, porque había muy buena acústica y podrían dialogarlo muy bien y ser escuchados por una multitud. Y allí establecían algunas formas de comunicación y recomendaciones en la vida desde una perspectiva filosófica y libre, sobre todo de libertad. Pero esto ha quedado escrito en las cartas que Séneca hacía a su pupilo, y cada una de estas misivas tenía una profunda mensaje muy valioso en el desarrollo humano. Uno de ellos, por mencionar, porque hablando de dignidad, porque ellos sentaron las bases de lo que vendría a ser la dignidad humana, Séneca, cuando más o menos en estos términos se dirige a sus pupilos o a su pupilo y le dice: no odies porque eso te acorta la vida y hace que mueras poco a poco. Para que no odies, si sientes que alguien te envidia y te daña con sus palabras, piensa que eso no viene de ti, eso viene de esta persona. Y no la odies a la persona, sino a la conducta. Pero además de eso, esta persona no hace eso porque te detesta o quiere dañarte. Esta persona habla mal de ti porque está necesitando algo. Ahora, ¿qué será ese algo? Ya no te importa. Déjalo. Y cada vez que tú vuelves a recordar el daño que te hizo, es como volverte a hacer el mismo daño y se multiplica y se triplica y se convierte en una secuencia de daños que lo que hacen es hacerte rumiar el primer daño. ¿Para qué harías eso? Mejor déjalo.
Entonces, este mensaje me parece muy terapéutico, muy significativo, y si bien no llega a la profundidad de un psicoanálisis, pero nos ayuda a entender más o menos cómo se estructura la corriente del pensamiento en esas épocas, donde la vida humana empieza a tener un renacimiento que luego es sucumbido cuando cae Grecia. Y no olvidemos que todo esto es llevado dentro de épocas de guerra y de contienda, ¿no? De luchas por el poder. Luego tenemos que la religión juega un papel importante en este tema de la dignidad humana. Cada cosa en su lugar. Entonces diremos que el cristianismo aporta con Santo Tomás de Aquino, que lo ven en la figura, y con San Agustín de Hipona, una contribución sumamente interesante para hablar de que el ser humano, por sobre todas las cosas, es posible que se le pueda dignificar y relacionar con esta trinidad, la trilogía del cristianismo, y esto hace que este mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo pase a ser relevante y cuestionable y discutido en el mejor de los sentidos, y a partir de allí se desarrolla esto de que el otro es importante y que el otro vale y tiene significado y que el otro es capaz de hacer grandes cosas en potencia y que el otro es motivo también de la razón de vida mía, porque vivimos en función de los demás también en algún sentido, por ejemplo, como cuando empezamos hablando de la enfermedad y la importancia de la enfermedad en la vida de los seres humanos, y que todo eso nos lleva al desarrollo y la evolución de esta civilización, de esta cultura. Y por otro lado, la religión aporta con este adolescente que no es precisamente el personaje, pero que asumimos que podría haber sido así, que se trata de Giovanni Pico de Mirandola, italiano, que da un discurso que no fue bienvenido, pero que fue muy auténtico, siendo adolescente, muy joven, habla sobre su discurso a la dignidad humana. Estamos hablando del 1500 y tantos, antes de que Colón visitara, o casi inmediatamente después de que Colón visitara por primera vez América. Y esto también juega un papel importante en la historia, al igual que Immanuel Kant, que jamás salió de su tierra natal, que era un pequeño pueblo que ahora estaría en Rusia, me parece, y que antes quedaba en Alemania, y que nos habla de este imperativo categórico, pero a la vez también del giro copernicano que hablé al inicio, y también de la crítica de la razón pura, crítica de la justicia, y esa trilogía de aportes filosóficos que, habiendo escrito poco, fue de tal profundidad que marcó un hito y sirvió de base para Husserl, Edward Husserl, y que creó la fenomenología. Sin Kant, la fenomenología no tendría razón de ser, y el pensamiento científico sin René Descartes no tendría también el derrotero que ahora tiene. Y por último, Søren Kierkegaard, que fue el más involucrado en el tema del hombre, el hombre como ser humano, el hombre con dignidad y el hombre con estos derechos, derechos inalienables. Es decir, antes que Eleanor Roosevelt declarara esta Carta de los Derechos Humanos en la posguerra del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, ya Kierkegaard nos daba una aproximación a estos derechos humanos, que no era algo que se otorgaba por obra y gracia de la naturaleza, sino que el ser humano en realidad ha conseguido eso a través de su dignificación, de su empleo, de su trabajo, de su tolerancia, de su supervivencia, y hoy en día llamaríamos a eso de su resiliencia y de su neuroplasticidad desde un punto de vista neurocognitivo. El cerebro humano se ha ido desarrollando de una manera que nos ha permitido
en esta época sobrevivir a la pandemia. Y eso tiene mucho valor porque el ser humano se ha deconstruido, se ha reconstruido, aún en función de una pandemia que aún no termina y que nos permite esta sobrevida, ¿no? Bueno, acá tienen una alegoría de seres humanos en situación de pérdida, de derrota, lo cual quiere decir que las guerras mundiales nos han generado esta observación del ser humano bajo el peso de la barbarie, es decir, el holocausto nazi, el 46 millones de muertos deja la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos que solamente por ser judíos son asesinados o son puestos en su dignidad humana, es arrebatada de la manera más cruda y más vil. Sin embargo, hoy en día han pasado ya varias décadas de eso, todavía están los recuerdos muy vívidos de esas épocas y no se diferencian a otras porque el Perú también ha vivido sus propios holocaustos. Ya sea con la transculturación de la colonia sobre los incas, como las pandemias que también destruyeron casi a 2/3 de la población nativa en el Perú, como también la Guerra del Pacífico, que prácticamente no la mencionamos por cuestiones a veces de la memoria y no lo traemos a cotación, cómo el Perú sufrió la violencia, la barbarie, la derrota, no solamente por la guerra perdida, sino por la corrupción, la pobreza, la educación de aquellos tiempos. Muy bien, y como resumen diremos el gran papel de la enfermedad en la vida del hombre, que ya hemos destacado que desde esa perspectiva entender la importancia que tiene y cómo la enfermedad en los seres humanos es distinta a la de los animales por razones cognitivas en los seres humanos. La búsqueda de la calidad asistencial que nos lleva a conferir algunos marcos referenciales éticos. De hecho, este curso de ética médica guarda relación con ello. Estos compromisos que tenemos nosotros con nosotros mismos y con nuestros colegas, con los demás, pero sobre todo en esa relación clínica, en ese encuentro clínico con el paciente. Los derechos humanos y la dignidad humana que han seguido un derrotero del curso y evolución del pensamiento y que no logran satisfacer todavía todas sus demandas o necesidades. Y eso es todo lo que el día de hoy podría compartir con ustedes, y que la otra vez también lo compartí, pero conmigo mismo, nada más. Muy bien, eso es todo. Yo les agradezco su audiencia y claro, si hay alguna pregunta o comentario, yo encantado de compartirlo con ustedes. No sé si alguien quiere comentar algo, pues acá estamos, con todo gusto. Gracias.